Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de la hora más oscura de los generales de Dios, una nueva serie que quiere edificarte. En la vida de cada hombre y mujer de Dios existen momentos de sombra, de lucha interna y de prueba, incluso aquellos que han sido grandes siervos de Dios. Esta serie no nace para juzgar la caída, sino para aprender de la herida. No exponemos el error, buscamos la lección, un llamado a la humildad y a la vigilancia para todo aquel que sirve en el altar de Dios. Hoy en la hora más oscura estaremos hablando de William Branham. Hubo un tiempo que un hombre recorría el mundo cristiano como un relámpago. Multitudes llenaban auditorios, pastores, evangelistas y misioneros viajaban miles de kilómetros solo para verlo orar por los enfermos. Muchos lo llamaban un hombre escogido por Dios. Pero incluso las historias más impresionantes del avivamiento tienen un momento donde la luz parece apagarse. Y en la vida de William Branham, esa hora oscura llegó en los últimos años de su ministerio. En los años 40 y 50, William Branham se convirtió en una figura central del movimiento de sanidad. Miles afirmaban haber sido sanados. En sus reuniones, lo que más impresionaba a la multitud era su capacidad para describir detalles personales antes de orar por las personas. Para muchos, aquello era una señal sobrenatural. Su influencia fue tan grande que inspiró a evangelistas que más tarde también sacudirían al mundo, como Oral Roberts, Asa Alonso Allen y T.L. Osborne. Parecía que su ministerio solo crecería más, pero el crecimiento espiritual siempre viene acompañado de una prueba peligrosa, la prueba del orgullo y la presión de la fama. Pero antes de las multitudes de 30,000 personas, antes que su voz llenara estadios, hubo una noche donde el silencio fue absoluto, una noche donde la fe no fue un escudo, sino una herida abierta, porque incluso los hombres que tocan el cielo también tienen pies de barro que se hunden en el fango de la desesperación. Corría el año 1937, la gran inundación del río Iowa estaba devastando Jacksonville. William, un joven predicador lleno de celo, se vio atrapado en una pesadilla que ningún sermón pudo detener. Mientras intentaba ayudar a otros, la tragedia golpeó su propia puerta. Primero fue su hermano, luego su padre, pero el golpe mortal estaba por caer sobre lo más sagrado que tenía su esposa Hope y su pequeña hija Charo. William corría hacia un hospital improvisado, esquivando las aguas turbias, y encuentra a su esposa consumida por la tuberculosis. Ella, con su último aliento, le pide que cuide de los niños. Su esposa muere, pero la oscuridad no terminó ahí. Horas después, en una habitación de hospital fría y desolada, William sostiene a su pequeña Charo. Ella también está muriendo. William Branham, el hombre que más tarde oraría por miles de enfermos, clama al cielo, grita y exige un milagro, pero el cielo se quedó mudo. Charo murió en sus brazos. En ese momento el ministerio no existía, no había gloria, solo un hombre destrozado que llegó a decir: Señor, no puedo soportarlo. Mis manos están vacías y mi corazón está muerto. Fue el momento en que William Branham estuvo a punto de dejarlo todo, cuestionando si Dios realmente escuchaba o si él era solo un náufrago más en el mundo cruel. Dios restauró su espíritu años después, dándole un ministerio global sin precedentes, pero la oscuridad tiene muchas formas. En sus últimos años, la crisis no fue la muerte, sino el aislamiento. A medida de que su fama crecía, Branham comenzó a caminar por senderos teológicos que muchos de sus contemporáneos llamaron extraños. Se alejó de sus amigos. Las críticas llovieron. Decía que se creía el profeta Elías, que sus enseñanzas sobre la semilla de la serpiente era una desviación. Su hora oscura final no fue la pérdida de su familia, sino la soledad de su propio pedestal, atrapado entre seguidores que lo idolatraban casi como un dios y críticos que lo tildaban de herético. Branham se volvió una figura trágica. El hombre que sanaba a otros parecía no poder sanar la brecha que lo separaba del resto del cuerpo de Cristo. Su ministerio comenzó con una luz cegadora, terminó
con una nube de confusión. Cuando un líder deja de escuchar la corrección, la voz de Dios puede volverse difícil de discernir. El final trágico: en diciembre de 1965 ocurrió el acontecimiento que marcaría el final de su vida. Mientras viajaba en automóvil cerca de Amarillo, su vehículo fue golpeado por un conductor ebrio. El accidente fue devastador. William Branham sufrió heridas graves. Días después, el 24 de diciembre de 1965, murió a causa de esas lesiones. Tenía solo 56 años. Su muerte dejó al movimiento profundamente dividido. Algunos seguidores creyeron que su ministerio había sido profético. Otros lo vieron como una advertencia sobre los peligros de la exaltación espiritual. ¿Qué aprendemos de la hora más oscura de William Branham? Aprendemos que Dios utiliza vasijas de barro y que el barro a veces se agrieta. La historia de Branham nos recuerda que el éxito ministerial no es un seguro contra el dolor, ni la unción es un sustituto de la humildad teológica. Dios lo levantó del polvo de la inundación de 1937 para mostrar su poder, pero también permitió que sus últimos años fueran un recordatorio de que ningún hombre, por más usado que sea, debe tomar el lugar que solo le pertenece a Cristo. Si hoy te encuentras en tu propia hora oscura, si sientes que tus oraciones chocan contra un techo de bronce, recuerda esto: Dios no busca superhombres, busca corazones que, aunque en su fractura y su error, sigan mirando hacia la cruz, porque al final de la jornada no son nuestros milagros los que nos salvan, sino la gracia infinita de aquel que nunca nos suelta, ni siquiera cuando nos perdemos en la niebla. Esto fue la hora más oscura. Que la paz de Dios guarde tu corazón, incluso en la noche más larga.